Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Si no, voy a hacer un pequeño resumen por si acaso. Por eso se les pregunta por si acaso. Sí, pueden ser. Por supuesto. No, tienes que, o sea, la idea es problemas más bien esto, o sea, que tienes tres medios así, entonces, ¿cuál es obviamente, preguntas de esa energía, y esto, o sea, tú vienes con energía acá, y esto transmite, y esto se refleja, pero obviamente eso es consecuencia de procesos múltiples. Es decir, esto de práctica locaría sería así, o sea, así, tendría acá, bueno, acá, acá, acá. Entonces, siempre el producto de energía viene de vuelta y de vuelta. Solamente uno hace una o dos y después la otra vez se proporciona. ¿Qué por eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de estos reflejos envía un poquito de energía. ¿Sí? Entonces en realidad uno lo hace como para la situación enésima, si quieres verlo así, o la primera, después lo hace por inducción la segunda, tercera, cuarta, quinta, entonces sacas tu científico. ¿Sí? O sea, pero otro problema también, bueno, es. ¿Sabes lo que sí? El que no le daba a uno, pero que tiene que terminar, se suma su esfera. Creo que sí, yo no. O sea, lo de la esfera, en realidad. Lo explico entonces. Pero yo hice, lo que sí hice que funcionó, que sumamos, es que en vez de que sea el módulo, sea el producto con el vector normal sobre. Bueno, sí, sí, bueno, pero eso tiene sentido, pero tiene que ver en general, esta cosa muy general. Es que, ¿cuál es el problema? Porque me dijo que pues, en transmisión más reflexión no le daba a uno. Entonces, claro, o en general, es una pregunta general. Digamos. Pero el problema es que tienes lo que encuentras, tienes la variación de la densidad de energía, y los gaps de densidad de energía, entonces simplemente es E por T, etcétera, más B por A. Entonces, cuando tienes una ecuación de continuidad, como esta acá, ¿sí? Y obviamente, si hay corriente, la recuerdo que había un menos por la T. Ahora, si no hay corriente, esto es cero, por lo tanto, es una cuestión de continuidad. ¿Ok? Ok, y. ¿Lo recuerdo? Sí, ¿estamos de y donde J, o sea, y J, esto está acá, por supuesto, esto fue lo que nos dio el vector de apoyo. Sí, sí, eso es la divergencia de J. De J, entonces, este caso es S, o sea, es S, que es, en este caso, XH. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto, ¿qué es lo que te dice? Bueno, te dice que si tú tomas una superficie cualquiera, piensa en una esfera con una superficie cerrada, y si no hay variación de energía, entonces tú dices, bueno, o sea, y en este caso tú estás pensando, por ejemplo, esto que entras, y como sea, el interior, entonces se tiene que conocer que el flujo del vector de Poynting tiene que ser cero. ¿Ok? Y esto tiene una pequeña dificultad, eso hace que entonces, si tú entonces lo integras sobre la superficie, te dice que lo que tienes que hacer es de ese punto, de ese, en este caso, superficie, este vector de Poynting, esta superficie, ese. Entonces, lo que tienes que hacer es que, claro, entonces tú dices, bueno, entró energía por acá, después el vector de Poynting por acá, sale energía por acá, sale energía por acá. Entonces, lo que tienes que tener cuidado, el DS, eso es, bueno, si te das una superficie, un radio fijo, es R, que queda cuadrado, suma delta de ángulo sólido. Ese es el problema, que ese DS va a ser que cuando calcules el vector de Poynting de acá, el de acá y el de acá, efectivamente tiene un distinto ángulo. ¿Ok? Entonces, cuando lo haces en la normal, que existe, es simplemente que estar acá, claro, en ese caso, ambos tienen el mismo seno. Y por lo tanto, digamos, cuando calculas con cuidado la proyección, te va a dar 1. Pero en los otros casos hay que sumarle una suma de este tipo, digamos, una suma o sea, ¿cómo se representa en la reflexión? La de 1, cuando están pensando en la misma dirección, porque si hay direcciones distintas, hay que sacarlo de ahí con cuidado. Porque se me como que si en una superficie esférica, habría que. Cualquiera, simplemente lo hace una esfera. Y acuérdate que el DS, cuando hay superficie, siempre se puede convertir en una esfera, en una solo, si da luz.
Claro, pero me refiero siempre Me refiero para que sea más fácil explicarte el ángulo, pero si tomas cualquier superficie, era la raya. La proyección, recuerda la proyección de cualquier círculo, o sea, cualquier cosa cerrada, por fea que sea, ejemplo, puedes mapear a un círculo, el ángulo sólido que sustenta la misma. ¿Por qué? Porque es la normal por esa área. Así que tiene que ser punto. Claro, entonces, el problema es eso. ¿Qué significa? Que el que tú llamaste acá de transmisión o reflexión, para sumarlo y te dé uno, tienes que tomar en cuenta que el ángulo sólido sí te ayuda. O sea, el ángulo que estás proyectando en esa superficie sí depende del vector. ¿Okay? Entonces, claro, cuando lo haces en la misma dirección, se realmente uno. No hay que sumar cuidado. ¿Okay? Pero porque no le daba uno. Entonces, sí, pero no tiene por qué dar uno. Si te da uno es esto. ¿Ok? Esto es el equivalente que te dé uno. hay que otra cosa que me pasó que yo buscando todo esto porque no me toma, como no me toma, Yo la energía. no, sí, claro, pero ahora no sé cómo mejor. Pero el tema es que busqué en internet, salen otras ecuaciones de para el COVID. Sí, bueno, o sea, tú depende cómo lo... Sí, ahora, ¿cómo lo puedes definir? Pero la gracia, insisto, que como lo encontramos así, como una cuestión de continuidad, tú puedes decir que el flujo de energía que entra y sale, entonces lo defines a través del J. El J es lo que está haciendo. Entonces, en realidad, lo que estás calculando es el J de ingresos, toda la energía que está colgando en el sistema, y los J que salen. Y eso lo estamos llamando transmisión y reflexión simplemente respecto a su superficie, ¿no? Pero el J es El vector de Poynting, el flujo de energía. Esto me dice la variación de energía igual al flujo de energía igual a la disipación de energía. En este caso no hay corriente, por lo tanto, no hay disipación de energía, por lo tanto, variaciones de energía tienen que ser igual al flujo de energía. Sí, lo sé, o sea, bueno, si usamos J, ok, bueno, me parece aquí que lo que hace es que por una cuestión de continuidad cualquiera que uno coloca flujo de algo, que puede ser energía o bien. Ya te lo habíamos visto con Rob. Sí, entonces yo reconozco que la notación no fue la más adecuada, pero quiero decir que este es el pointing y lo que se te va a conservar es que la divergencia de esa cantidad tiene que ser cero. Y eso lo está transformando en tu función de transmisión de reflexión. ¿No? Porque eso finalmente lo que te dice es que cuando tomas en una línea recta, ya no es vectorial, es escalar, te dice energía que entra, dice energía que sale. Y ahí por eso te damos idealmente sin usar el hecho que es un vector. Como es un vector, tienes que tener cuidado cómo se proyecta. Porque es el flujo. ¿Sabes el coeficiente de R es un vector? O sea, uno no trata de calcular la magnitud del vector, pero es importante leer eso. Si quieres que sume uno con cuidado. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú calculas, tú dices, es la energía que se refleja o se refracta en tal dirección. ¿Okay? Es un vector. O sea, en estricto rigor, la cantidad física no es el coeficiente, es el vector de Poynting. No es un escalar, es un vector. Entonces uno quiere, claro, esos vectores de alguna forma tienen en cuenta esta función. Debería ser tanto en el eje como en el eje. En cualquier esto da lo mismo. O sea, eso te dice, lo único que te dice esto que hay un flujo de energía que entra y sale. Pero en cualquier eje yo debería calcular que suma menos. Sí, usándolo vectorialmente. Eso. Porque lo que le diría es importante como el rotor de eso. O sea, que la diferencia de esos ceros. ¿Está bien? Lo intenté también, es que yo, claro, también intenté hacerlo así, pero no me dio. Como Okay. en el, O sea, no te tiene que dar, tiene que dar cero y uno divide, eso pasa para el otro lado, energía inyectada, está acá, y divide y eso te tiene que dar uno. Por construcción. No, yo sumé los dos que salen, Sí. proyectados en el eje X y proyectados en el eje Y. En el eje Y me da, o sea, en el eje. Sí, me da 0. Sí. Y en el eje, o sea, me da 1. Sí. Y en el eje X, lo intenté calcular, pero no me dio. No me dio. Uno, si lo que tiene que uno, o sea, lo que tiene que hacer es el flujo. O sea, lo que esto, si yo lo calculara, debería decirme algo así. Es decir, que si quieres el S por un área, en todo caso sale un área, el S por un área de inyección más el S vectora, punto, entonces esta forma escalar, y ese punto es el que depende del ángulo. Eso es lo que estoy tratando de hacer, no es directamente se cancela, hay una dependencia de un ángulo que es muy trivial. Está el vector de Poynting inicial, el vector de Poynting llamémoslo refractado, que es refractado, más un área, más el S de Poynting reflejado,
por un área, y eso es cero. Ah, que dice por la misma, el mismo vector. O sea, tienes, claro, el área y la magnitud ocupan la misma, pero la fecha es distinta. Porque el área es orientada, el área que apunta hacia allá, el área apunta hacia acá, el área apunta hacia allá. Hay un vector ahí, hay que tener cuidado. Y entonces, y ahora supongamos que saco esa magnitud, entre comillas, si la puedo sacar, saco el ángulo que está metido y saco la magnitud, y divido. Entonces yo hago algo así como 1, igual, una vez que divido por ese S, te queda este S dividido por este SI, entre comillas, por el área, más, si quieres, por el área, si quieres, así. Ahora, me diría que es menos 1, pero es que en uno utiliza el inyecto energía y el otro pierde energía, ese es el sentido del sí. Porque en uno entra, por lo tanto, el producto punto me queda negativo y el otro dos positivo. ¿Ya? Y eso entonces, cuando lo construyes, te va a quedar, digamos, que están diciendo negativo ocupa el sentido que están en la dirección opuesta, y estos no están paralelos, y por tanto el pasado solar no me queda más, y me queda ese, digamos, refractado, reflejado, y eso me queda 1. Eso sí, eso es lo correcto. Entonces lo que uno hace, para si uno quiere que esto no dependa del área, toma el mismo trozo de área, un pedacito de área, y lo parcela, y eso te da el proceso de reflexión y transmisión, vale 1, pero aquí en producto punto. Eso es lo único que, entonces, cuando tú lo haces con la normal, ese producto punto, ese ángulo desaparece y te queda coseno de 1, y eso te da un sí. Pero eso es correcto, eso es lo que es lo correcto de lo que. ¿Está claro para todos? Simplemente flujo. Pero es que en este caso, la normal, esa A, Sí. es constante con los tres. Tú tratas de tomar una porción de área similar, o sea, porque obviamente estás suponiendo que el vector no es más ancho, más chico, porque no hemos jugado con eso. Tomas un área aquí, dada, constante, pero lo importante es que es una orientación. Hacia allá, tomas la misma área acá, que va hacia allá, y tomas la misma área que va hacia allá. ¿Ok? Claro, pero al hacer ese producto punto, eh, sería tomar la dirección de propagación de cada uno de los vectores. Si es que tomas una esfera, sí. Si es que tomas una superficie cualquiera, eso también vale para cualquier. Por ejemplo, podría tomar la superficie de acá, aquí la superficie de acá, y aquí la superficie de acá. Ahí la proyecto, está proyectada. No es solo para la esfera. La esfera es más fácil para pensar, pero eso es válido para cualquier superficie cerrada. No en ningún lado sea una esfera. Lo hago en una esfera porque es más fácil para calcular y pensar. ¿Okay? ¿Y por qué cuando yo lo hago con yo asumí que el vector era el mismo valor? Claro, lo que es sumar así sin tomar en cuenta el ángulo, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque los ángulos son distintos. Si el ángulo de refracción es super igual en ciencia, no habría problema, pero son distintos. Eso te va a hacer que haya una proyección distinta. ¿Okay? Esa es la proyección que está echando a perder el problema. Trata de colocarlo, escribirlo y vuelve a mirarlo con cuidado así. Esto es lo que pues, muestra la conservación de energía. No es la suma de esos coeficientes, esto. Esto me está diciendo que la variación de energía solo se debe a flujos que entran y flujos que salen. Esta es la buena ley. Y en el caso particular, como lo ocupa mucho, que es más simple, te pones en una recta, y claro, en esa recta desaparece el ángulo, por eso todo es muy fácil. Si todo fuera paralelo, en el caso de la recta, en el caso de estar limitando, entra, después sale, claro, ahí todo fácil, todo ocupa la misma normal. Pero eso no tiene ningún problema y te sale directo después. No, en ese caso, sí, en ese caso. Pero el problema es que ahora lo tienes que abrir, colocar ángulos acá y acá y acá. Esa es la diferencia. Y eso sí tiene aporte. Entonces, una suma con este ángulo que se parece. ¿Ok? Y eso es un poco más. O sea, medítalo un poco más, creo que es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya eso clarifica un poco. Pero mejor que se demora, si no, quizás por culpa mía no algo serializado más. Pero la buena conservación de energía es la posibilidad. No es suficiente transmisión de reflexión, que especialmente en transmisión, o sea, en lo que aprendemos fácil, iniciales de onda, como que eso es lo que guarda en la cabeza, y no guarda en la energía, en este caso, es la cantidad de escalar, pero es un flujo de energía, y la puede estudiar, y esa es la cantidad de escalar. Muchos problemas unidimensionales no relevantes, pero en este caso, como el problema es tridimensional, esto es lo que importa.
Entonces, el equivalente de transmisión y reflexión viene dado por este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ese producto punto es el que me mete un factor que no es 1. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Estamos viendo guías de onda, solo para volver a lo que estábamos discutiendo antes, en nuestras guías de onda, y les recuerdo cómo era esta. Entonces, no somos muy buenas las guías de onda, o sea, las que muestran ahí, digamos, porque aquí viene una poesía, digamos. Entonces, estamos viendo un poco las guías de onda. Guías de onda. Guías de onda. Entonces, siempre es un pequeño resumen, guía de onda. Si quieren lo que estábamos viendo, esencialmente una guía de onda, a grosso modo, es simplemente un conductor al cual uno le hace un agujero y usamos una fácil para empezar, digamos, a entender las cosas. Obviamente, le puse la teoría de una velocidad rectangular, pero la idea es la misma. Cualquiera sea el agujero, lo que hace es que uno tiene entonces un conductor que uno asume que es ideal, es decir, que es el conductor perfecto, en la práctica se llama perfecto y un poco de pérdida. Ok, también quiero que un poco analicen qué es lo que pasa, pero entonces eso cambia el voz. Entonces uno tiene un conductor perfecto, entonces lo que uno tiene es lo que va a una guía de ondas, tal como se ilustra ahí. Uno entonces espera que se propague las ondas, pero como hay condiciones de borde, eso hace que no cualquier cosa se pueda propagar, tiene que ser consistente con la condición de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Esencialmente los campos eléctricos son normales a la superficie, es decir, que en la superficie se llamamos S, vamos a tener simplemente el campo eléctrico para que sea normal, tenemos que N cruz N normal a la superficie, que uno está estudiando, la superficie interior, por supuesto. Entonces tenemos que N cruz E, tiene que ser 0 en la superficie, y lo que usamos fue que a partir de la divergencia de Wessel, encontramos N por D es 0, es decir, que el campo por supuesto, el magnético respectivo tiene que ser ortogonal. Eso fue lo único que usamos. Y resolvimos el problema de muchas geometrías, algunos de la gana. ¿Okay? Por ejemplo, necesitaríamos para la coaxial, que son dos cilindros. Es más fácil que este problema, son unas polares. El problema es mucho más simple. En vez de tener tres puntos, tienen dos, tienen radial y longitudinal, mucho más simple. ¿Okay? Es más simple el problema, ¿verdad? Porque esto lo van a descubrir. Las funciones más complicadas, en vez de decir funciones senos, pues miramos funciones de Bessel, pero son conocidas. Porque uno tiene una base y dice, ¿okay? Pero son más fáciles. Trato de convencer el primer cambio de geometría. No tiene una dificultad mayor que eso. Y entonces, lo que uno resuelve, por supuesto, ahí, uno resuelve cómo serían las ecuaciones de onda, es decir, resuelve especialmente esta ecuación, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Uno resuelve la ecuación E y B igual a 0, y entonces uno encuentra soluciones como las que vienen ahí. En este caso particular, simplemente voy a recordar, en lugar de repetir todo lo que hice, fue encontrar que después de calcular un poco el campo eléctrico tenía que hacer algunas cosas, en particular, si a esta dirección que acabamos X y Z, X y Z, supusimos que se propaga en la dirección Z, así que va a ser exponencial de omega t a Z, pero entonces la dirección X que tenía que ser, por ejemplo, la superficie de acá. Me paro acá, digamos, en X, 0 a, esto tenía A, se tendría que ser T, usamos esa confrontación también. Entonces dijimos que cuando me paraba acá, el campo sur tenía que ser el campo en Y, por tanto se movió naturalmente un seno que tiene que ejercer la componente X cuando estábamos en superficie acá, por tanto se nos dio pi partido por A por nx, nos dio también coseno de pi, en este caso m, segmentación b, y, y en cambio la otra, la x tiene que ser 1, por lo tanto aquí es coseno de pi partido por a nx, pero cuando evalúan y, que es la superficie acá, por ejemplo, que igual 0 solo está la componente en x, así que eso hacía que hubiera un seno aquí de pi partido por, en este caso, b, m, y las componentes de abajo, lo que teníamos que hacer sobre la normal, así tenía que ser 0 en algunos casos, esto partido 0 partido por a, en x, 0 partido por pi, por b, en x, en griego, perdón, y aquí hicimos E1, E2, E3, y lo que hicimos fue encontrar relaciones estos E1, E2, E3, que nos da, digamos, una solución. Yo coloqué omega t, z,
No, creo que lo mismo que escribí. Sí, creo que eso fue exactamente lo que escribí. Sí, perfecto. Y lo mismo se para el campo magnético, les mostré pueden calcular y para hacer cometida lo que uno hace en poner funciones de borda, encontrar la base de funciones que lo escribe, por supuesto, aprender la geometría, que uno estudie cuál es la base, tan simple como eso. ¿Ya? Entonces, de nuevo, aparecen funciones o bases orales que escriben calcular. Entonces, de nuevo, vemos que la base es importante en nuestra discusión, digamos. Entonces, fue un zoom, había alguien ahí esperando y no lo había agregado. Ok, un poco más allá. Entonces teníamos estas bases, estaban acá. Entonces tenemos eso que está ahí. Y lo otro que colocamos, digamos, fue que entonces hicimos lo mismo para el campo magnético. Transcribimos el campo magnético, la diferencia era que tenía que ser tangencial y no normal. Eso hacía que aquí hubiera siempre un coseno. ¿Por qué? Porque la componente Z siempre está tangencial. Así que, y obviamente están relacionados los campos eléctricos y magnéticos, así que no son independientes. Teníamos esta relación que está acá, el coseno por B, M, Y. Y lo que encontraba entonces las otras componentes era que teníamos un B1, un B2, un B3, un B2 y un B3. No dije nada. Y entonces, en uno requeríamos, por ejemplo, en X queríamos que el campo no sea cero, sino fuera tangencial, así como un coseno de pi partido por A, X, M, por un seno de pi partido por B, M, Y, y justamente es la permutación, es decir, aquí es un seno de A, M, X, N, ¿verdad? Y un coseno por pi partido por B, M, Y. Y esto es una exponencial de Y, M. Es un poco lo que encontramos, sea como eran los momos, y en la figura que está ahí arriba lo estamos representando. Exactamente. La figura que ven, en eso que se ve ahí, es eso, exactamente lo que es el modo. De hecho, podemos ver cuál es el modo. Si ustedes dirían, mirando ¿qué modo dirían que? Por lo menos esa dirección que tiene acá, ¿cuántos se tiene? Hacia arriba tiene 1. Si se fijan hacia arriba, sube la mancha. Si mire con cuidado, hacia arriba tengo solo una mancha, así que el modo en esa dirección es 1, que sería nuestro M. Y hacia acá hay, ¿cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4. Así que es el modo 1, 4. ¿Ok? Si lo veo con seno y coseno. ¿Tienes que ver cuántas oscilaciones hay? Sí, se recuerda que si coloco tanto acá o acá 1, te da. Si coloco 2, nada. Si coloco 3, nada. Y así. Los libros es como mínimo. Sí, por supuesto. Entonces, usted obviamente se ríe solo de una, que es el modo fundamental. ¿Ok? Solo para ilustrar, digamos, ¿dónde está esto aquí? Es eso. Y obviamente me está ilustrando uno de los campos, me está ilustrando la intensidad seguramente de uno de los campos, ni siquiera me está mostrando todas las componentes. En esa imagen ilustrativa, seguramente va la componente X y me está mostrando una de las componentes. ¿Ok? Que como están las tres cosas, sería un vector. ¿Ok? Pero solo me permite entender lo que estamos viendo visualmente en pantalla. ¿Ok? Entonces tenemos eso que está ahí, y eso que ven ahí es lo que cuando se propaga, estos son el tipo de modo que se propaga. Exactamente. Y obviamente usamos la ecuación de Maxwell, lo volveré a eso y nos da la relación de 1, de 1, de 2, de 3, que nos permite entender la ecuación. ¿Ok? Eso es lo que nos da. Entonces, para entender un poco mejor eso que está ahí, entonces ya encontramos las relaciones, no voy a escribir de nuevo, era un poco larga las relaciones que encontré, pero lo que sí quiero mencionar que es esto que es importante, que se ocupa mucho en la vida cotidiana, o sea alguien que hace ingeniería, o sea uno hace física y trabaja en óptica. Lo primero que uno debe saber, por ejemplo, cuando me compran un láser, por ejemplo, un láser de mala calidad, que estoy leyendo manuales, o sea, no pongo nada que dice y no me dice cuál es el modo. Un buen láser, cuando uno lo compra, descargo, me dice, mire, lo que está viendo ahí se está propagando el PIN M11 o el 10, me dice cuál es. ¿Ok? Me dice exactamente cuál es. Y les digo por qué me dice cuál es, porque obviamente es un nombre, digamos. De hecho, aquí coloqué uno que después voy a hablar ahora, que son las cavidades ópticas. Por ejemplo, esta de acá, veamos si esta decía cuál era, no, tampoco dice cuál es. Esta está acá. Por ejemplo, fíjense, me coloca el -10, el 10. En este caso uno puede mostrar que eso es lo que llamamos modos de Laguerre.
¿Ok? Uno aquí lo que hace en un láser, creo que lo hago en español, creo que está mejor. Hay mejores videos en inglés, pero creo que lo vi en español donde está viendo lo que... Ahí está. Entonces, uno lo que hace, por ejemplo, coloca lentes cóncavos o convexos y uno ve lo que se propaga y bueno, no está claro aquí, pero uno vería que los modos en esta cavidad son los 1, 1, pero en vez de ser 0, 0, son funciones de la guerra. O otra función depende de la geometría cuadrada. Entonces, cuando yo prendo esto, la luz que se propaga es uno de estos modos que estamos viendo ahí. Preciso, uno los diseña las cavidades para que uno vea perfectamente sea un modo muy preciso que se está propagando. Porque eso es lo que hacemos todo el tiempo. Y eso entonces me dice, ¿para qué sirve eso? Bueno, me dice cuánta longitud de onda hay en una dirección y en la otra. Me dice exactamente eso. Porque no siempre necesitamos un estado fundamental, a veces nos permite o nos interesa citar otro tipo de cosas. ¿Okay? Y eso tiene obviamente el que diseña eso, la ingeniería que hay detrás, que no es muy complicada, hacer un hoyo con las dimensiones con cuidado, etc. Tiene que ser muy preciso. Si se equivoca, me da otra cosa. Y eso es uno para. Porque estos son muy baratos, lo hacen con muy descuidado, digamos, pero son muy caros. O sea, por ejemplo, tengo un láser verde en mi laboratorio equivalente a esto, y el láser costaba 60 millones o puede costar 100 millones, pero a veces me asegura que es perfecto, que es polarizado, que el modo que yo excito es circular o lineal. Porque yo lo pago por eso, porque quiero hacer cosas actualizadas con mucho cuidado. ¿Okay? Transmite información en los modos que el sistema soporta. ¿Okay? Y con eso transmito la información. Obviamente logramos o digitalizar o hacer cosas con ella, y la digitalización está en los modos. Es ahí donde envío la información. Entonces uno dice, ¿son ceros y unos? Sí, pero puedo usar los NM. Yo ocupo eso para transmitir información. Y no es que uno transfiera una palabra, de otra forma, simplemente uno digitaliza y uno envía información digitalizada en los modos. ¿Okay? Y así como hacemos en la práctica comunicación. ¿No? Y así se comunica. O sea, cuando hablan por teléfono hacen exactamente eso. No es que la palabra ya, lo que viajan son este tipo de modos. ¿Ok? Claro para todos, más o menos la idea, por lo menos el principio físico. Otra cosa es hacerlo bien y hacerlo bien. O sea, hacer la tarea como un ingeniero. Que no crean que es menor, es un montón de trabajo. No es increíble. Bien, entonces lo que hicimos fue encontrar relaciones con los E, los I, etcétera, que nos permitió un poco entender las distintas soluciones. Entonces les dije que las que son como importantes o muy, entre comillas, ingenieriles, porque bueno, con esta práctica, son estos que llamamos TE, los TEM y los simplemente TM, que significa el campo eléctrico transversal. Este significa el campo magnético transversal, y estos son ambos transversales. Significa en este caso que la componente Z es 0. En este caso significa que la componente Z y magnética es 0, y en este solo la componente magnética es 0. ¿Ok? Somos muy particulares, pero son muy usados. ¿Ok? Son usados, y bueno, y el lenguaje que uno usa, entonces prefiero los colores. Muy bien, entonces hicimos eso que estaba ahí, y ahora sí vamos a lo que no hicimos la vez pasada, que tiene que ver con lo que llamamos relaciones de dispersión. ¿Qué es esto? Entonces la relación de dispersión es simplemente cuando tomamos la ecuación de Maxwell de onda y en este caso colocamos las soluciones, descubrimos que había una relación, que era la forma siguiente. Teníamos, bueno, viene el laplaciano, tenemos el laplaciano en Z, y encontramos entonces que eso era la forma menos, que llamarlo así, nos daba pi partido por a, en este caso n al cuadrado, menos pi partido por b m al cuadrado. Después tenía la derivada de z, que nos daba menos k cuadrado, y después teníamos menos u por epsilon, que está ahí por la derivada, en este caso 2 veces de omega, así que con más me queda omega al cuadrado igual a z. ¿Okay? Ahora, esto uno lo trata de entender y explicar un poco mejor. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, lo podemos pasar hacia el otro lado, y escribir de una forma, si quieren verlo así, lo escribo un poco más bonito, digamos. Si uno escribe primero que nada, lo paso hacia el otro lado, acá cuadrado. Esta parte de acá, fíjense que al pasarlo hacia el otro lado, bueno, o lo dejo acá. Esto que está acá, fíjense que me queda que k cuadrado es igual a que me queda mu por omega. ¿Sí? Y esto, por supuesto, tiene dimensiones de longitud al cuadrado, eso está bien. Entonces uno puede definir esto que está acá, fijan, me va a quedar en dimensión de qué,
voy a definir o introducir una frecuencia, voy a llamar omega, si quieren, nm, y además me tiene el mismo factor acá, voy a colocar mu al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué es eso? Este omega nm, simplemente lo defino igual como está ahí, simplemente es pi partido por a al cuadrado n más pi partido por b m al cuadrado, que es la parte que tengo acá, y introduje, si quieres, está ahí, así que para que me quede el porque partido por omega, y eso es omega al cuadrado. ¿Okay? Defino esta cantidad destacada, es una frecuencia característica del sistema que tiene que ver con la geometría. El omega es la propagación, pero esto es algo así como la frecuencia natural de propagación del sistema. Entonces esto tiene que ver con la frecuencia de propagación, o la frecuencia natural de la guía de onda. Entonces colocamos frecuencia natural, son las frecuencias que el sistema finalmente puede oscilar, o son los modos espaciales de la frecuencia de propagación esta, pero estas son números de onda. La velocidad del número de onda se por la velocidad de luz, tengo frecuencias características de oscilación. ¿Okay? Entonces, si queremos llevar este omega km, omega n como frecuencia característica de oscilación o de modulación. Y son lo que estaba ahí, en ese caso, por eso les decía que la que veo allá sería simplemente, llamamos horizontal hacia allá, es 1 en el eje vertical, así que al revés, es 1, y si llamo aquí hacia allá, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces sería el 4, 1 el modo que tenemos allá. La imagen que estamos justo viendo ahí, que justo apareció esto acá para tapar, sería el modo 1, 4. ¿Ok? 1 hacia arriba, 4 hacia arriba. Entonces, tenemos esto ahí, y fíjense entonces que acá, si quieren verlo acá, lo muestro un poco más bonito, saco el omega para afuera, eso me queda simplemente, lo aplico raíz cuadrada, eso me queda raíz cuadrada de epsilon mu, de, en este caso, raíz cuadrada de la frecuencia menos omega m al cuadrado, y si quieren ver eso está ahí, es 1 partido por la velocidad de propagación del medio, la propagación de la luz en el medio, y eso es raíz cuadrada de omega cuadrado menos omega nm. Entonces, esto me da, esto llamamos relación de dispersión. ¿Qué es esto? Lo voy a explicar en este caso, y en general casi para todas las calidades uno encuentra una expresión como esta. La única diferencia es ser los índices por acá. Por ejemplo, en el cable comercial hay un solo índice, hay una sola geometría, la diferencia es lo raro. En este caso hay dos porque tengo dos longitudes. Y cualquier otra, por ejemplo, si fuera, me dice, ya, pero quiero poner una guía de onda elipsoidal, en vez de un ciclo 2, voy a tener 2 semillas y voy a tener 2 índices. Va a depender de la geometría el índice que vamos a tener en cuestión. Entonces tenemos dos índices, pero lo interesante es que todas las relaciones de dispersión tienen esta forma que está acá. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene esto? Entonces, tiene la relación de dispersión. Y ahora vamos a entender mejor por qué se llama relación de dispersión, supongo que ya conocen más de eso, pero... Entonces, si colocan acá, por ejemplo, con omega, y acá colocamos K, obviamente, la primera solución que tenemos es qué pasa si tomo la solución n y m0. ¿Por qué no? Sin dependencia espacial. Es decir, que si mis soluciones solo son de la forma exponencial de omega t y no tienen dependencia de 1 de los 0, eso me da la relación que ya conocemos, que me da simplemente que K es igual simplemente a omega partido por C. Voy a usar C por ahora, pero no es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la velocidad de la luz en el medio. Como podríamos colocar la CM, vamos a escribir así. C me la quiero guardar para la velocidad de la luz. ¿Ok? CM. ¿Ok? Entonces, es una relación lineal que conocíamos muy bien. Pero ahora sí quiero graficar las otras. Fíjense si partimos, por ejemplo, con las omega o el índice omega, por ejemplo, 1, 0. Si hago 1, 0, entonces, decir que acá coloco 1, 0, esto va con una raíz cuadrada, Planck me dice que va con una raíz cuadrada, así que eso es 1, 0. ¿Okay? Y si ahora conoce la omega 0,1, no son iguales porque A y B son distintos. A y B son iguales, las dos coinciden, pero si A y B distintos se separan, están separadas. Y etcétera, tengo tantas como índices tengo. Todas, pero todas van a ser.
¿Ok? Todas son así. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué hay esto y esto y esto? ¿Qué es esto que está acá? Bueno, esto está en esta frecuencia llamada frecuencia de Ford. ¿Ok? O K2 mil. Entonces, ¿por qué? Porque hasta acá el sistema no tiene resolución de dispersión. ¿Ok? Entonces, en este caso se puede reinterpretar esta frecuencia que acabamos de escribir. ¿Y cómo la interpretamos? La interpretamos como frecuencia de características. Entonces, la podemos interpretar como frecuencia de corte. Entonces, los omega que estamos tomando ahí, pues tenemos, digamos, estos omega nm es la frecuencia de corte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy fácil. Fíjense que, ¿qué pasa si en este caso, si me paro, por ejemplo, acá, con la relación que está acá, por ejemplo, aquí, y esta relación que pasa con el signo de K? Si vengo hacia acá y evalúo este K en esta relación cuando omega, en este caso, de hecho, digamos por acá, y por lo tanto, si tengo exponencial de I, omega t en KZ, si esto es imaginario puro, y por I me queda entonces, como es imaginario puro, me queda entonces K, I, entonces real. Obviamente, lo que voy a decir es, si veo la intensidad, lo que debería es simplemente una solución de cada exponencial. Es decir, en este caso tengo ondas propagativas, y en este caso, para ese modo, tengo llamado una onda evanescente. O si quieren algo que evanescente. ¿Ok? De cada ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que significa es que cada vez que vengo con una reacción de dispersión y llega acá, lo que pasa es que de aquí a acercar, entonces ya no hay ondas de ese modo. De ese modo, solo funciona a partir de una frecuencia de onda. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, esta frecuencia entonces también se llama, digamos, por frecuencia de corte o en inglés, un solo. Sí, ¿sí? También solo porque es el nombre usual. Un corte, un corte. Entonces, además, deberíamos tener, no sé por qué se cambió ese acá. Ok, deberíamos entonces tener, digamos, se nos fue la cámara, ese es el problema, ya entendí. Uf, una desgracia. Ok. Sí, ahí volvió. Ok. Si vuelve a aparecer, me avisan, simplemente para que no perdamos, digamos, poder tener, digamos, la cámara, que creo que es útil. Ahí volvió. Gracias por avisar que volvió. Sí. Ya, ahí vamos a menos de la mitad. Muy bien. Entonces, si ven que su baja, me avisan también. Estoy disponible. Entonces, sí. Bien. Ya con las nuevas. Sí. Quiero entender como que el omega es arbitrario. El omega es arbitrario. Tú siempre, igual que un sistema que se pregunta, piensa en onda lineal. En este caso acá. Tú piensas que cualquier frecuencia se puede propagar. Pero el sistema de la geometría hace que hay cierta frecuencia o modos especiales. ¿Ok? Claro. Entonces tú dices, yo me doy la frecuencia cualquiera, ¿ok? Y él decide cuál es la longitud de onda que se puede propagar. Me dice que, por ejemplo, esta frecuencia se propaga en modo 1,0. Se propaga también en modo homogéneo. También ese modo es solución. Es decir, que el modo homogéneo también es solución. Pero también tengo el modo 0,1, el 1,0, y también este sería el 1,1. También se propaga. Es decir, que cuando tengo una calidad, la que ves ahí, la misma frecuencia, hay varios modos para proponer. Y tu solución, ahora te dices, ¿pero qué pasa en la práctica? Tú das la condición inicial, esa se va a descomponer, los modos se pueden propagar, porque todos los otros modos son amortiguos. Todos los otros modos decaen, es decir, que doy una situación general,
Es decir, ¿qué es lo que pasaría? Básicamente, no hice esa simulación, pero deja explicarte lo que pasaría intuitivamente para que entiendan lo que está pasando. Si tomo esa cavidad, entonces, por ejemplo, piensa en suelta acá, o piensa en una flauta, y tú la perturbas, ¿qué es lo que pasa? Esa es la pregunta que uno se hace. Entonces, lo que va a pasar es que tu condición inicial en T igual 0, supongamos que una cuerda, una cosa lineal, para que sea más fácil de pensar, tú dices, yo hago una perturbación así. Esta se descompone en la base que tengo. Entonces, supongamos que tenemos base simplemente armónica y uno diría, bueno, está esto, está esto, está esto, etc. Pero en realidad, todos los modos, no todos se propagan. Lo que va a pasar es que este, por ejemplo, no está permitido. Entonces, todos los que sí tienen que estar acá, ese modo sí sobrevive y todos los otros no están permitidos. Pero si nosotros quisiéramos que se transmitiera la frecuencia que tenemos, el número de onda que nosotros queremos, ¿cómo elegimos ahí? Por eso estoy diciendo, o sea, entonces, de acá supongamos que solo está permitido, entonces, y hay otro más, entonces supongamos que lo único que está permitido sería este y este, por ejemplo. Entonces, al principio verías que hay mucha radiación, muchas ondas que se empiezan a morir, empiezan a decaer, como lo que ves ahí, y después de un rato verías que solo el sistema va a permitir que sobreviva la este más el otro que está así, sería una descomposición de tres, y la suma de esos dos sería el único que sobrevive. Es decir, que piensa una flauta, yo puedo hacer lo que quiera, y solo se van a propagar estos dos. Todos los otros se van a decaer. ¿Ok? Es decir, después de un rato, el sistema solo va a propagar aquellos que son consistentes con la frecuencia. Si yo quiero propagar más modo, bueno, pues la otra frecuencia. ¿Ok? Eso es fácil. Pero sigo sin entender como, ya, a ver, una misma frecuencia. O sea, el omega es como la frecuencia que yo estoy perturbando. La frecuencia inicial, después tú vienes. Claro, sí. Como por así decirlo, la condición inicial. Sí, la frecuencia que tú inicialmente estás. Sí. Entonces, le doy esa frecuencia y excita esos modos que están ahí. O sea, excita todo. Sí, excita pero muchos modos, simplemente te caen. Está elevada a su frecuencia corta. Te caen. No es que no lo excita. En ese dibujo hay tres que están, que no están. Acá, por ejemplo, acá, pero no contigo. Por ejemplo, el de acá. El que está acá, tú dices, pero ese no aparece. Por ejemplo, vamos a dice el 12. Ese sí está, simplemente que se está amortiguado. La razón de dispersión no es que no exista, es así. Cada uno es así, amortiguado, y señales son. Por lo tanto, están todos, aquí están todos los modos, están todos presentes. Simplemente que todos los que están de frecuencia por debajo de la frecuencia de corte son activos. Y los que están por arriba de la frecuencia de corte sobreviven. Están todos. No es que no estén, están. Simplemente que se van a hacer. Por lo tanto, inicialmente tú excitas toda la base, completa. Pero unos se mueren y otros sobreviven. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Por eso traté de convencer que de estos de acá, que se descomponen toda esa base, unos se empiezan a decaer y solo otros se empiezan a transmitir. Pero esto es una relación. Esto es una Sí. Sí, pero yo le entrego un omega y este me entrega otro valor. No, tú entregas una frecuencia y una perturbación. Y la descompones en esa base. Piensa en Fourier, no olvides eso en tu cabeza. Tienes una base, te doy una frecuencia, lo descompongo en esa base. Y eso queda completamente bien determinado, porque es una base completa. Entonces tú lo descompones completamente en esa base. ¿Ok? Pero las amplitudes de aquellos modos que están debajo de sus frecuencias de corte decaen. Y los que están por arriba de la frecuencia de corte se propagan. Entonces lo que tú haces es que, por ejemplo, si estuviéramos un punto aquí, solo se van a propagar dos cosas. Los modos, este acá, que no tienen de forma espacial, y este modo está acá. Y todos los otros se van a hacer. ¿Acá? No es como la frecuencia original, o sea, la frecuencia el omega el omega si quieres que hay una antena o alguien propagando o excitando mi cavidad todo el tiempo con una frecuencia acá, pero lo que yo voy a ver acá pueden ser solo los modos que su frecuencia está por debajo de su frecuencia respectiva de corte. ¿Ok? Es por debajo. Correcto. Perdón, por arriba, están por arriba de su frecuencia de corte. Todos los que están por debajo mueren, los que están por arriba son que. Por ejemplo, acá no puedo propagar ningún modo.
solo aquellos que no tienen forma espacial. Pero acá puedo propagar el 1, 0 y el que no tiene forma. Pues llámalo omega 0, 0 si queréis llamarlo así. ¿Lo ves ahora? ¿Ok? Ya, yo sé que esto es extraño, porque estaba acostumbrado a pensar en las ondas siempre lineales donde todo se propaga, pero una onda tiene geometría, o en este caso, con ondas de Gauss que son magnéticas, pero pienso en la onda acústica, el mismo problema, la geometría, la guía de onda, te dice que ciertos modos se pueden propagar y otros modos no se pueden. Estamos aquí. Por lo tanto, cuando yo toco una flauta, yo hago ruido raro, pero voy a solo excitar los modos de la cavidad. Por eso cuando alguien toca una flauta, para que saque una nota, me dice, esa persona, ¿cómo sopló para que la nota? ¿Cómo sopló eso? Yo luego excitó la frecuencia y después de las notas que están en la razón de dispersión que entran son las que ves escuchas. Todas las notas se amortiguan. Lo mismo pasa con una cuerda, un violín, lo que quieras, solo excita la frecuencia que es consistente con la frecuencia. Todos los modos mueren. Piensa en un ritmo, algo completamente desordenado, no pasa a una nota perfecta. ¿Vale? ¿Eh? No me das pensar un poco más, pero esto me dice inmediatamente quién sobrevive y quién no. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, ahora movámonos un poco más allá. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, sacamos esta razón de dispersión y uno dice, bien, pero ¿qué significa? La pregunta es que, como tú acabas de decir, entonces, en general, si hay una perturbación cualquiera como esa, después de un rato, esta se va a transformar en realidad una señal así. Si la mira con cuidado, se va a transformar, por ejemplo, de esta forma, donde la envolvente es uno de los modos que se propaga y también la que está por dentro. ¿Ok? Y es más complicado que esto, porque trato de ilustrar una para que vean la suma de dos modos posibles. O sea, en esta región de acá, por ejemplo, podríamos ver el modo fundamental y otro modo, y mi señal, a pesar que inicialmente fue así, después de evolucionar se va a transformar en algo así, y esto va a ser lo que se va a propagar, porque tanto esta frecuencia y esta frecuencia sí son compatibles. Es decir, que esta está acá, llamémosla, no sé, por ejemplo, 2,2, y esta acá, supongamos que es la 3,7, son modos que se persisten, la superposición de los dos me da la verdadera señal, que es algo así. Vamos a ver que está una y está la otra, están las dos frecuencias, se va a ocurrir, después están las dos frecuencias. Y eso es lo que se va a propagar. A pesar que mi condición inicial tenía todos los modos, lo que se va a propagar es la superposición de los modos que se pueden propagar. ¿Ok? Entonces la pregunta que se hace natural es, ¿qué se propaga? ¿O cómo se propaga? Entonces hay dos conceptos que entran, que quizás conocen, pero los voy a repasar rápidamente para estar seguro que los conocen. Uno es que uno dice, ya, pero cuando uno tenía una solución de la forma general, digamos, si yo tengo una solución, digamos, pongamos un ese la forma exponencial de I omega t menos kz, uno dice, bueno, esto es 0 exponencial de I, y uno le gusta escribir de una forma siguiente, saca el K para afuera, y uno le queda entonces omega partido por K por T menos Z. Entonces uno tiene solución en la forma Z menos algo por T, y ese algo tiene 3 dimensiones de velocidad. ¿Ok? Entonces uno va a definir esta cantidad hasta acá, sobre todo porque está escrito así, lo vamos a llamar velocidad de fase. ¿Ok? Y eso es simplemente el cociente entre la frecuencia y el número de ondas, que efectivamente para ondas que no tienen modo coincide en todo el espectro. O sea, la velocidad aquí es el cociente entre la velocidad, sería simplemente el cociente entre la frecuencia y el número de ondas. Eso llamamos velocidad de fase. ¿Y por qué llamamos velocidad de fase? Porque típicamente las soluciones tienen esta forma en la fase. ¿Ok? Pero la velocidad de fase tiene algunas cosas extrañas. No es la velocidad con que se propaga la información, no es la velocidad con que se propaga el pulso. De hecho, en nuestro caso, fíjense, voy a ocupar la fórmula que acabo de derivar. Si hago omega, fíjense que me queda omega, K, como lo dije antes, sería algo así como, si se recuerdan cómo era algo así como 1 partido con la velocidad en el medio, raíz cuadrada de omega cuadrado menos omega esa es la relación de dispersión que calcula. Esto si divido por omega, que me queda, voy a tratar de pasar hacia arriba, va a dar como 1 partido por, entonces 1 partido por, ¿qué cosa? Está bien esto, omega, entonces me queda entonces raíz cuadrada, voy a escribirlo precisamente, omega mu, ¿por qué? La voy a comentar por qué. Y acá abajo me queda 1 menos omega
n partido por omega al cuadrado. ¿Cierto? Me queda eso que está ahí. ¿Sí? Bueno, eso que está ahí, si quieren verlo así, lo voy a volver a pasar. Este C lo paso hacia arriba, pero lo voy a seguir dejando ahí porque quiero mostrar algo. C, entonces C del medio, la velocidad de la luz en el medio, es igual a raíz cuadrada de 1 menos omega n partido por omega al cuadrado. Obviamente, omega mn partido por omega, ¿cuál es más grande? Según ese gráfico, al mirarlo, omega, siempre todas las expresiones están debajo de la diagonal. ¿Ok? Están debajo de la diagonal. Por lo tanto, significa que omega mn partido por omega, bueno, es un número menor que 1, pero lo importante es que este número es un número menor que 1, pero 1 es un número menor que 1, me queda un número entonces más chico que 1, y por lo tanto la raíz de ese número dividido con un número más chico que 1 es mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que este número siempre es mayor o igual que Cm, la velocidad de la luz en el medio. Por lo tanto, me dice que la velocidad de fase se propaga a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el medio. ¿Ok? Se propaga la velocidad de fase es mayor, pero no puede ser que, va a tener que ver un poco la velocidad, pero no puede ser en realidad que esto se esté propagando a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el medio. Si no, sería fantástico, podríamos comunicarnos de forma maravillosa. Sabemos que esto nos va a limitar a hacer que nada puede propagar más rápido que la velocidad de la luz, porque en realidad lo que no se propaga no es la velocidad de fase, sino que en realidad la energía es lo que llamamos, o es lo que nos interesa saber cómo se propaga. Ese es el concepto importante, la energía. ¿Ok? Tenemos que saber cómo se está propagando la energía. Y la energía, se recuerda, está asociada a el punto D, es decir, tiene que ver cómo se propaga la amplitud, no la fase. ¿Ok? Entonces tenemos que entender un poco cómo se propaga la amplitud, y la amplitud se propaga a una velocidad, digamos, distinta, que nos llamamos velocidad de grupo, ¿ok? Que trato de explicarle al tiro por qué es lo que. ¿Ok? Entonces, primero, observación, hacemos esta observación, brevemente, note que, entonces, primero necesitamos notar bien la velocidad de fase, la velocidad de fase se propaga más rápido que la luz. Pero la energía tiene que ver con la amplitud, que finalmente lo que se propaga en una onda es la energía, pero la energía no se propaga a esta velocidad. Pero la energía no se propaga a esta velocidad. Entonces uno quiere saber a qué velocidad se propaga. Entonces, la velocidad de propagación de la energía es lo que llamamos la velocidad de grupo, y ahora explico por qué. La velocidad de grupo, ¿qué es lo que es? Es simplemente la derivada de la frecuencia con respecto a. Ahora explico el por qué. Entonces, la velocidad de grupo es la derivada de, en este caso, la frecuencia con respecto a acá. Vamos a ver que esta es la verdadera forma en que se propaga, eso se llama velocidad de grupo. Entonces, lo que debemos saber es cómo se propaga la amplitud. Entonces, para hacer eso, voy a tratar de construir una onda que tiene dos longitudes de onda, para que veamos de dónde viene esta relación de velocidad de grupo, que a veces un poco parece extraña cuando uno no está muy acostumbrado a ella. ¿Okay? Entonces, veamos cómo es eso. Entonces, la velocidad de grupo, entonces imagínense, coloco una señal que es efectivamente la superposición de dos señales, es decir, voy a escribir, digamos, por ejemplo, tengo una frecuencia rápida y una frecuencia lenta, entonces la velocidad de la onda sería así, esa sería la onda que quiero probar. Aquí sería así. ¿Ok? Entonces quiero saber con qué velocidad se propaga, y esto sí tiene una amplitud que debería que se propaga. Entonces, esta de acá, uno diría, bueno, es muy fácil, la solución que estamos viendo se debiera poder escribir como la superposición de dos frecuencias, es decir, colocamos exponencial de i k1, que si quieren k1 sigma, k1z menos k3, ¿ok? Más, y obviamente 1, porque k1 y omega 1 están relacionados, la dispersión, y acá tenemos exponencial de i k2z menos omega 2t. Entonces, si yo sumo dos funciones trigonométricas con frecuencias distintas, voy a obtener lo que está ahí dibujado en rojo.
¿sabes? El índice de Gauss tiene un envolvente y tiene una oscilación. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para darse cuenta cómo se propaga la amplitud? Que es lo que me interesa. Bueno, hay un pequeño truco que es simplemente usar cuánto fácil, es que si yo extraigo lo siguiente, si yo hago, fíjense, exponencial, voy a simplemente esta suma de una entidad, lo voy a extraer simplemente, voy a hacer una pequeña entidad, como K1, K2 medios, de Z menos omega 1 más omega 2 medios de T. Entonces extraigo este factor, ¿ok? Y este factor que lo extraigo, obviamente y aplica todo. Extraigo este factor, fíjense, para recuperar la expresión anterior, lo que tengo que hacer, pues uno dice, para recuperar esto que está acá, esto va a estar acá, le tengo que multiplicar por el exponencial de y de t. Acá tengo K1 medios, acá tengo K1. Hacer K1 medios, la vuelta real, pero acá no hay K2, y hay K2, así que al multiplicar esto va a estar por acá, para que son de K1, pero el resto K2, por 0. Más, lo mismo hago en la frecuencia. En la frecuencia, para solo tener omega 1 ahí, lo que hago entonces es simplemente coloco omega 1 medios menos omega 2 y eso multiplico por 3. Entonces, si hago eso, si multiplico esto por esto, me da el primer término. Bien. Y lo mismo hago por el otro, pero simplemente lo hago permutando. Hice K2 y no K1. Es decir, que me queda exponencial de I K2 menos K1 medios por Z, ¿ok? Menos omega 2 menos omega 1 medio por T. Obviamente, simetría. No me tiene que dar lo mismo. Y cierro paréntesis. Ahora, ¿cuál es la astucia que está acá? Y porque a uno le gusta hacer esto de forma simple para entender la velocidad del grupo, es simplemente que ahora fíjense que esto está acá. Si lo vuelvo a escribir, fíjense, esto me queda esto y esto solo difiere en el signo que está arriba. Así que esto es exponencial de algo más complejo conjugado, porque es justo la misma cantidad de los signos menos. Aquí hay un menos y aquí hay un menos. Y cuando tengo algo más complejo conjugado, eso es simplemente 2 veces el coseno. Así que eso me queda algo muy simple, me dice que esa suma de dos ondas con frecuencia distinta es exactamente la siguiente expresión, y ahí uno se da cuenta y va a entender esto que les estoy hablando. Es decir, que eso, si tengo dos frecuencias, siempre se puede escribir como 2 veces coseno de que, en este caso me queda K1 menos K2, ¿ok? Partido por 2, por Z menos omega 1 menos omega 2 partido por 2, esto es Z y esto es T, por exponencial de simplemente lo que tengo común, exponencial de I, K1 más K2 partido por 2, por Z, menos omega 1 más omega 2 partido por 2 por T. Entonces me queda eso que está ahí. Y fíjense eso, ¿cómo uno lo interpreta? Bueno, primero que nada podemos decir que esto es la amplitud, esto es la dependencia en Z y T de la amplitud. Voy a tratar quizás de colocarlo precisamente así, la amplitud. Esto no es vectorial, esto es la amplitud. Y entonces, ¿qué me dice? Me dice, efectivamente, el sistema tiene una velocidad de fase, que es simplemente el cociente de, entonces, este caso sería la frecuencia, que es omega 1 más omega 2, partido por K1 más K2. Esa sería la velocidad de fase. ¿Ok? Pues eso va a la velocidad de fase. Simplemente el cociente entre el K que tiene y la frecuencia que tiene. Pero la amplitud también es una solución propagativa, y eso es lo interesante en este caso. Me muestra que la fase se propaga, pero la amplitud también es una función de la forma, si quieren verlo así, la forma z menos bt. La amplitud también es una función de la forma ondulatoria. Y lo interesante es que la forma que tiene la amplitud, en este caso la velocidad de la amplitud, voy a colocar velocidad de amplitud o de grupo, es simplemente en este caso grupo, va a ser, bueno, en este caso si saco hacia afuera un K1 menos K2, me queda que vale simplemente omega 1 menos omega 2 partido por K1 menos K2. Es decir, que esto es la diferencia de las frecuencias partido por la diferencia del número de ondas. Si las frecuencias que habría considerado siguen poco, es decir, que una se parece a la otra, una pequeña cosa, entonces esto lo podemos aproximar como simplemente la derivada. ¿Okay? Entonces, en general, si K1 y K2 son similares,
Obviamente, tratemos de ilustrarlo con esto, pero obviamente cuando tiene una onda cualquiera, uno tiene muchos K. Pero lo que uno puede mostrar es que si lo va agrupando de a grupo, uno puede mostrar que entonces la amplitud se propaga como la derivada o el cociente de la diferencia de frecuencia partido por la diferencia de número de ondas. ¿Okay? Y eso nos lleva entonces a que cuando tenemos una onda cualquiera, o sea, una solución así propagándose, por ejemplo, en la superficie del agua, una onda electromagnética, la velocidad del grupo está por la derivada de esta relación de dispersión, y esto me dice entonces que, obviamente, evaluada, obviamente hay que evaluarla en alguna frecuencia, esto me va a decir cuál es la velocidad, y uno demuestra entonces que un paquete, por ejemplo, un medio dispersivo, no se propaga como un sólido rígido. En el caso, cuando teníamos una relación lineal, uno hacía cualquier perturbación en, por ejemplo, una cuerda y se propagaba sin problema. En el mar, o en el caso de una onda electromagnética, como usted está acá, cuando yo la perturbo, la velocidad del grupo va a depender de la frecuencia que estoy mirando. En nuestro caso, solo para ilustrar más como en la derivada, fíjense, si grafico la derivada, me da que la velocidad depende de la frecuencia y es distinta. O sea, la velocidad en fase también, por supuesto, es distinta, pero fíjense en nuestro caso, la velocidad, ¿cómo nos queda la velocidad en este caso grupo? Era así. Tenemos esta que está así y esta está así, por dar un ejemplo. Ahora bien, más, ahora va a tomar. Entonces, si me paro acá y me pregunto, ok, ¿cómo es la velocidad aquí si yo tomo varias frecuencias? O la velocidad que hace la velocidad aquí es la derivada. Así que la derivada sería esa, y en este caso acá, la derivada me da. ¿Ok? Y me dice que si yo el sistema de una condición inicial, donde cambio el K está superpuesta por varias longitudes de onda, o acá, esta, por ejemplo, se propaga con esta velocidad, y esta es con otra velocidad, y esta es con otra velocidad. Y eso hace que entonces mi condición inicial, cada modo se separe en. Y uno dice, ¿eso es bueno o es malo? Puede ser bueno y puede ser malo, porque puede ser bueno o malo. Malo en el sentido que la condición inicial se separa, se dispersa. Y por eso hablamos de la relación de dispersión. O sea, uno coloca algo inicial y se empieza a desacoplar en distintas formas. ¿Ok? Los modos, por ejemplo, en este caso me diría que este modo es más lento, o este sería más rápido en esta zona de acá, este es más lento y el de arriba es más rápido. Es la derivada. La derivada me va a decir cuál es más lento y más rápido. Por lo tanto, si yo me pongo muy lejos, el primer modo que me va a llegar es el más rápido, está acá arriba. Después me va a llegar el de acá, y después me va a llegar el de acá. Se empiezan a separar. ¿Ok? Y esta separación me permite ver cuál viene primero, cuál viene segundo, etc. ¿Ok? Me permite separar unos dos. Se va simplemente como cuando hacen una perturbación, por ejemplo, en la piscina, cuando perturban, al final uno ve como anillos que aparecen, van a ver que se van desapareciendo y al final solo queda un cierto tipo de onda porque además hay disipación. Entonces, más bien solo va a quedarse aquella que se propaga a cierta velocidad que tiene ventaja, obviamente, respecto a la disipación. Pero mi condición inicial puede ser cualquiera, me digo un piquero o tiene una piedra, lejos voy a ver que siempre se va a propagar exactamente el mismo anillo, por la relación de dispersión. Y nos pasa lo mismo en el sonido, en cualquier, bueno, en comportamiento general, vamos a ver que los distintos modos se propagan con distintas velocidades, por lo tanto, cualquier perturbación se desacopla. Y eso es decir, tiene gracia y desgracia. La desgracia que tiene eso es que, por ejemplo, la información como la propaga. Entonces, porque uno quisiera que se propagara lo mismo que mandé inicialmente y uno aprende que no, hay que propagarla en ciertos modos y eso sirve para linealizar la información y escribirla de otra forma y poder transmitir la información. ¿Okay? Por eso que da una relación de dispersión. No sé si es claro para todos hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Claro para todos entonces? Muy bien, entonces, en resumen, deberíamos decir que solo por una observación más, obviamente deberíamos decir que la relación de dispersión, ¿sí? Deberíamos decir que entonces los modos, no solo tenemos modos, los modos tienen velocidades distintas, desgraciadamente. Uno le puede sacar ventaja o desventaja, porque a veces, por ejemplo, la ventaja que tiene es que al tener distintas velocidades me permite separarlos, y eso me permite hacer cosas interesantes. Por eso, por ejemplo, cuando alguien, no sé, toma la luz, si uno ocupa el foco, es como colocar el infinito, uno tiene que transformar la Fourier, para los mundos. O sea, exactamente cuál es el modo que está proponiendo. ¿Okay? Porque se va separando, el infinito todo debería llegar separado, por lo tanto uno los debe separar. Y eso tiene ventaja, por ejemplo, en óptica se transforma la Fourier general.
Uno coloca un lente, coloca, digamos, la cámara justo en el foco y ve como si fuera infinito, y uno entonces tiene la transformada de Fourier de la imagen que me están enviando, inmediatamente. ¿Ok? Uno hace eso en 2 segundos, o sea, no me cuesta nada. Entonces, calcular transformada de Fourier experimental es súper fácil de utilizar. Uno lo hace, de hecho, todo el tiempo. Entonces, primera observación que decimos es que los modos tienen distintas velocidades de propagación. Los modos tienen distintas velocidades distintas velocidades de propagación. Muy bien, entonces tenemos distintas velocidades de propagación. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, como les dije, la vez pasada, cuando traje el resorte, les mostré que había ondas que se propagaban, pero también vimos que habían ondas resonantes. ¿Ok? Eso lo hacemos con lo que llamamos cavidades resonantes, que son más bien como nuestros instrumentos más bien de guiar las ondas, que es lo que estamos hablando aquí. Lo que uno quiere es tener ondas resonantes. ¿Ok? Entonces hacemos lo que llamamos cavidades resonantes. Cavidades resonantes. ¿Y eso uno cómo lo hace? Bueno, los instrumentos lo conocen bien, pero nuestra guía de onda, ¿cómo haríamos una cavidad resonante? Bueno, es muy fácil, simplemente basta que yo le ponga 2 metales en las paredes y ahora sí tengo más, ya no se propagan, porque además tiene que ser funcionador en la dirección de propagación, es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces las cavidades resonantes simplemente lo que hacen es que ya no va a ser un hoyo, sino que va a ser, digamos, una cavidad. Va a estar cerrada por el lado. Es decir, que si volvemos a nuestra imagen, digamos, que estábamos haciendo inicialmente, que tenemos un metal en un hoyo, en realidad lo que vamos a hacer es que tomamos un metal y le ponemos tapa. Y el hoyo ya no lo vemos, pero al interior nos imaginamos que hay, en el interior nos imaginamos que hay una cavidad, en la cual si yo lo excito, entonces voy a ver que hay ondas electromagnéticas en el interior. ¿Ok? Eso es lo que hacemos en la práctica, entre comillas, porque ahora la pregunta, por ejemplo, el láser es una cavidad, pero obviamente si fuera una cavidad invisible, si la luz ahora está excitándose, ¿por qué la veo? ¿Ok? Y lo que hacemos en la práctica para ver, y en muchas cosas, también en los instrumentos musicales, es que las paredes son un bueno, sigma casi infinito, pero una de las capas tiene un sigma regular, un grado de 10. Entonces me permite que haya penetración. Y esa penetración salga afuera. Y esa es la que veo. O sea, por ejemplo, estas de acá, los metales que ocupamos son tales que una de las paredes es un muy buen metal, ¿ok? Y la otra es un metal que tiene un sigma no tan bueno, que me permite que haya una pequeña pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Eso estamos viendo. Toda la pérdida es lo que vemos. En un instrumento musical hacemos lo mismo. O sea, si no le colocáramos hoyos de salida, estaríamos en problemas, no escucharíamos nada. ¿Ok? Entonces, la idea es que uno tenga algún hoyo que permita salir. O sea, un tambor, pero de alguna forma colocarle algún hoyo que permita salir el sonido. ¿Ok? Hacemos exactamente la misma. O sea, lo cerramos, pero una de las paredes no es tan buena que me permite que salga hacia fuera luz. ¿Ok? Pero en teoría, obviamente, uno hace la teoría perfecta. Uno supone que todo es perfecto y nada se escapa, y ahí estudiamos el modo, y después permitimos que la pequeña onda evanescente que salga hacia afuera es la que vemos. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo con esto que está haciendo. ¿Ok? Y esa es la forma práctica de hacer. Entonces, las cavidades, la imaginamos es perfecta, pero en el mundo aplicado, lo que hacemos es que, ojalá haber un poco de pérdida, entonces con eso vemos lo que está pasando al interior, si no veríamos nada. ¿Ok? Eso es lo que hacemos exactamente. Eso es un láser. Porque eso cuando, por eso les mostraba que las cavidades de los láseres, por ejemplo, son así. En teoría, uno las diseña para que no haya pérdida, pero bueno, hay pérdida. O sea, no tiene ninguna utilidad tener un campo electromagnético adentro oscilando solo sin que lo pueda utilizar. Entonces, lo que tratamos de hacer con ello es de alguna forma poder sacar algo de luz. Entonces, ahí tenemos 2 espejos que van simplemente rebotando. Y lo que uno hace entonces, de alguna forma, es que uno de los 2 espejos no sea bueno. Estas son cavidades tipo, se llama Fabry-Perot, tiene un nombre, o son distintas y uno trata de buscar algo que me permita perder un poco y ver qué es mejor. ¿Ok? Es un poco obviamente lo que uno hace. Entonces, ¿qué pasa entonces con respecto a nuestras cavidades? Entonces las cavidades si quieren, son metales con cavidades al interior. Entonces son estructuras metálicas o son metales con una cavidad al interior.
una cavidad, o si quieres, o agujero sin salida. No sé cómo llamar hueco sin salida, no sé cómo decirlo. O me imagino un hueco, siempre imagino una entrada. Si me imaginan un hoyo sin salida, ¿cómo llamarían? Cavidad me parece la única palabra que se me ocurre, digamos, que no sé cómo decirlo. No sé si se me ocurre alguna otra palabra. Quiero que tenga algo adentro, pero que no tenga salida. ¿Ok? Entonces, bueno, la cavidad. No quedamos con la cavidad. Si quieren agujeros sin salida, suena contento. Vamos a usar los agujeros sin salida. No tiene sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno dice, muy bien, tenemos que resolver eso. Entonces, ¿qué es lo que cambia eso? Bueno, uno dice, mira, de nuevo, al interior, la ecuación del sistema tiene que ser apasionable, eso no hay discusión, sigue siendo la misma cosa. Lo que ahora vamos a agregar a nuestro problema es que vamos a agregar a nuestro problema, simplemente vamos a agregarle otra condición de orden. Es decir, que, por ejemplo, en este caso acá tenía dimensiones A hacia arriba B, y ahora entonces vamos a tener que agregarle una nueva dimensión hacia acá, llamaremos C, o no sé, vamos a hacer lo mismo, llamamos D. ¿Está bien? Entonces usamos A, B y D así. Y hacemos la misma idea. Entonces, ya sabemos más o menos resolver el problema, salvo que ahora tenemos que agregar la condición de borde extra, que es la pared que está acá. ¿Ok? Antes no le colocábamos esa condición de borde. Entonces tenemos que agregarle una condición de borde más en nuestro campo, que viene tanto magnético como eléctrico. Agregamos una condición de borde más. Entonces se la voy a agregar. Entonces lo único que tenemos que hacer es que simplemente ahora tenemos que olvidar que n plus e es 0 en cualquier superficie. Entonces, a diferencia del problema que resolvimos antes, la única diferencia que ahora, bueno, lo primero que uno dice es que lo primero que ya no pueden ser ondas propagativas. ¿Por qué? Porque el Vox tiene que ser 0 acá. Entonces tienen que ser ondas estacionarias. El primer paso a pagar es que poner esto nos va a llevar a simplemente pasamos de ondas propagativas, que eran nuestras vías de onda cuando había agujeros, a simplemente pasamos ahora ondas estacionarias. ¿Qué significa ondas estacionarias técnicamente? Significa que vamos a separar la parte espacial de la parte temporal. Se puede separar. Antes escribíamos seno de omega t menos la z, pero ahora vamos a separar eso, una dependencia temporal y espacial separada. Esto para satisfacer las funciones de borde. No puede haber ondas porque el borde no me permite que el campo eléctrico tome el valor que quiera en el borde. Porque al tener una pared, por ejemplo, Z, significa, por ejemplo, en Z igual 0, sería esta pared que está acá, tengo que imponer que el campo electromagnético sea normal, es decir, que solo vaya hacia adentro. ¿Ok? Y lo mismo en la otra pared que estaría al lado de acá. Estoy obligado a imponer que el campo electromagnético solo esté hacia adentro. Eso hace entonces que mi campo eléctrico va a ser igual a lo que me escribíamos antes. Teníamos E1, E2, E3. Podemos aprovecharnos de que ya usamos movida de onda. Teníamos entonces que en la superficie acá el campo eléctrico era normal, así que eso nos daba aquí para que fuera normal. Entonces eso nos decía que aquí tenía que ser seno de pi partido por A mx por coseno de pi partido por b my, quedaba así. Ahora entonces puede decir que esto depende de z, depende de z, depende de z, ya vamos a poner la función de orden. La parte acá entonces era tal que cuando tomábamos la superficie Y, que era la de acá, solo sobrevivía el campo eléctrico, así que estaba bien acá, por lo tanto aquí era seno de pi partido por b, m, y aquí era seno de pi partido por entonces, en este caso, a mx. Y acá entonces, y esto nos queda exponencial, ahora solo de I omega t. Ahí ocupo que separar. Separé, ya no es una onda. Estoy colocando la tendencia explícita de las componentes. Y acá abajo nos quedaba simplemente que era seno de I partido por t, en este caso, seno de seno de seno de pi partido por a, entonces nos queda esta solución. Entonces, lo que pasa es poner la nueva condición de borde, la voy a entrar inmediatamente, eso que me dice que cuando estoy en la superficie, no,
esta superficie de acá, con el de acá, esta acá, entonces C igual a 0, y después más allá hasta la otra, con la más simple. Entonces me dice que 0 igual a 0 tiene que ser 0, tiene que ser el campo, solo puede apuntar X, Y, Z. Entonces ese campo tiene que ser apuntado así, por lo tanto me dice que ese campo es normal, entonces tanto E1 como E2 tiene que ser 0, así que me dice que E1 es proporcional si quieren a 2, y este es proporcional simplemente para ser 0, que es proporcional a seno de pi partido por, en este caso que dijimos, d, la distancia que está allá, d. Entonces, para usar otro factor, tenemos m, ¿cuál otro les gusta? L, ¿cuál les gusta más? L, ¿cuál más? No, apuntamos a lo que les digo, m, ¿vale? Hablamos en la ¿no? ¿Sí? ¿Por qué hago la N? ¿Está bien? ¿Me perdonan por la N? ¿Estamos bien? Sí. ¿Por qué? Total, tenemos una N. ¿Sí? Usemos M. ¿Está bien? Para la otra N. ¿Por qué? Eso satisfacería que entonces, tanto en esta superficie de acá o de acá, el campo es tangente en esa dirección. Normal. ¿Sí? Eso me asegura que 0 y de 3 más 0. Y entonces, pero y el 3 no tiene que ser 0. Uno puede decir que es una combinación de cosas, pero no es real en la relación. Esta satisface que la divergencia de E0, suponiendo que va a cargar. Porque es supuesto que todas estas vías o cavidades no se cargan. Si se cargan, hay un problema, ahí encuentro otra relación. Pero si no están cargadas, hay soluciones sin carga. Eso es lo que trataba de buscar. Si busco soluciones sin cargas, tengo eso que está ahí, eso relaciona E1, E2 y E3. ¿Ok? Y entonces, pero además también me dice la relación, la dependencia espacial. ¿Cuál es la dependencia espacial? Me dice que, eso que está ahí me dice que entonces tengo que calcular la derivada de d a dx de E1 más d a dy de E2. ¿Ok? Y además, esto está acá, me tiene que dar la derivada de z, de a de z de 3. ¿Ok? Entonces, fíjense que la derivada de x aquí me haría E1. Ok, supongamos que ahora constante, sabemos que proporciona a seno, así que me queda seno de pi partido por, dijimos, d n z. También obviamente vienen estas dependencias que están acá, entonces tengo estas dependencias que están acá, coseno y seno, en x de derivado, se transforma de seno a coseno, me queda coseno de pi partido por a nx, ¿ok? Después me queda la derivada de coseno de y, pi, m, p, y, me queda eso, más E2, pero E2 si se fijan es simétrico. E2 simplemente me va a quedar su dependencia en seno, me queda seno de pi partido por d, ñ, z, ¿bien? Después me queda la derivada de y, pero la derivada de y, la derivada del seno, así que eso forma un coseno. Ahí me faltó el factor, por supuesto, de que derivé respecto a que se me quedó pi partido por a, n afuera. Acá me va a dar entonces también coseno de pi partido por a, nx, coseno de pi partido por b, m, y el factor que sale fuera la derivada de y, así que me queda pi partido por b, m. Y esto me queda que es igual a la derivada de z de E3, esto es 0. Por lo tanto, esto me da la siguiente conclusión. Primero que nada me dice que efectivamente acá, si lo hice bien, entonces acá no te va. Esto era al revés, porque tiene que ser coseno, si no era 0 siempre en las paredes. Ya antes estaba ortogonal, es coseno y coseno, tengo que escribir. Tiene que ser coseno, coseno, eso es consistente con esa parte que está ahí. Y obviamente, para acá me de un seno, me va a decir que en realidad I3 tiene que ser proporcional a, para que esto se pueda cancelar, tiene que ser como es la derivada, entonces tiene que ser proporcional a un coseno, con un signo menos, ¿ok? Pi partido por d, n, z, y la otra parte es la misma, así que es coseno de pi partido por a, nx, por coseno de pi partido por b, y, y obviamente al contrario, si ocupo esto como alza y coloco acá 3, llamémoslo 0, donde coloquemos 0 a las amplitudes, digamos, que no dependen de dependencia espacial, entonces satisface la relación que es 1 multiplicado por pi partido por a en 0
más E2, 0, pi partido por D, ok, menos, vas a usar un menos de acá, o más, con la nivel de coseno más, me queda más, entonces me queda más simplemente E03, ok, y esta vez está multiplicada por Z, si me sale pi partido por D, N, es igual a 0. Es una relación entre 1, 2 y 3, 0, satisface eso, pero lo importante es que me dice que la solución es coseno, es decir, que la solución que escribí es simplemente ir acá y cambiar acá, simplemente colocar seno, seno y aquí menos coseno. ¿Ok? Eso satisface, digamos, la cavidad del sistema. Eso me permite encontrar, y obviamente 1, 2 y 3 están relacionados con estas relaciones, y no olviden que también está relacionado con las componentes del campo magnético, no las estoy escribiendo, porque ya están de la relación de masa. O sea, que tenemos que encontrar la relación entre 1, 2 y 3, y de 1, de 2 y de 3, y satisface además la ecuación de masa. ¿Ok? Con la misma idea. Entonces, es simplemente mostrar que cuando uno coloca una cavidad, esto se cierra y se cierra bien. Entonces, tenemos eso que está ahí y tenemos entonces estas relaciones que están ahí perfecto, pero ahora vamos a la relación que ahora ya no es relación de dispersión, sino que es la relación de los modos que pasa el sistema. Es decir, que si ahora vengo acá, reemplazo con 3, voy a encontrar entonces que ahora tengo menos. Tengo entonces derivada en x, es un menos pi partido por a por m al cuadrado, menos pi partido por b m al cuadrado, menos, ahora la derivada en z, es pi partido por d, dijimos n, m al cuadrado, y además nos queda menos más mu epsilon omega cuadrado. Esto entonces me da una relación entre las frecuencias y la geometría del problema. ¿Okay? Esto está acá, si quieren verlo así, me da una relación entre, si quieren verlo así, ahora nos da una relación, si quieren volver a definir, me da omega cuadrado, es igual simplemente a qué, a un omega, si quieren llamarlo, en esta vez tiene n, m, n. ¿Ok? Encuentro una relación entre las frecuencias que son posibles del sistema, donde en este caso, omega cuadrado n, 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 es simplemente, esto está acá, por el buen signo, me queda 1 partido por mu, epsilon de qué, de pi partido por a, n al cuadrado, de pi partido por b, n al cuadrado, más pi partido por d, n, ¿ok? Al cuadrado. Entonces me da esta frecuencia, y esas son las frecuencias de oscilación de esta cavidad. Me dice qué frecuencias son compatibles al sistema. Ahora me dice, ¿pero qué es esto? Bueno, este es el lugar geométrico. Ya, digamos, satisface esto. Es decir, que cuando tenían al cuadrado más el cuadrado igual a c al cuadrado, encontrábamos una circunferencia. Entonces, esto que dice que las soluciones que tiene este problema, las frecuencias las podemos representar como un lugar geométrico en 3 dimensiones, que simplemente es la suma de n más m cuadrado más n cuadrado, los factores, tiene que ser igual a la constante. ¿Cuál es el lugar geométrico? Es un elipsoide. ¿Ok? En dimensión 3. ¿Ok? Es decir, que tengo, si uno lo grafica, gráfico hacia arriba n, gráfico hacia acá m, y gráfico hacia acá n. El lugar geométrico, los nodos que tengo disponibles son el elipsoide, y satisface esta relación que está en el lugar geométrico, y satisface esa elección que está ahí. Donde el radio, o si tiene que ver con el radio, la longitud característica tiene que ver con omega cuadrado. Por supuesto, los pi partido por a, b, etcétera, hacen que sea un elipsoide. Son todas esas las frecuencias que tiene el sistema disponible. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero bueno, entonces me dice, si uno entonces está en este espacio n, m y n, entonces uno dice que son discretos, obviamente, uno los puse así como continuos, pero son discretos, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, entonces uno busca dónde está, no sé, el 1, 2, 3, y uno encuentra en la superficie cuál es la frecuencia asociada. Porque es discreto, no es continuo, es discreto, estos números son discretos. Entonces así puedo encontrar exactamente cuál es la frecuencia de ese modo en particular. ¿Ok? Así tenemos esta imagen tridimensional bastante bien. Entonces, muy bien, me queda una sola cosita más que hablar,
Ya vamos a dejar de hablar de ondas, vamos a volver de nuevo a la radiación, porque vamos a volver a algunas cosas que diría un poco más interesantes, pero quiero hablar un poco de las fibras ópticas, que es un pequeño video que traje para comentar. Solo les hablé un poco, pero me gustó esto, encontré que creo que vale la pena que lo podamos discutir. Déjenme ver si es este. No, no era este. Estaba acá. Muy bien, dos cosas. Entonces tenemos acá, bueno, varias imágenes. Acá, bueno, ilustran las fibras ópticas. Simplemente quiero mostrar alguna imagen y volver a explicar. Entonces les recuerdo que esto tenía que ver con el ángulo simplemente de reflexión total. Ya lo comenté, pero es un poquito más explicado. Así quiero hablar un poco. Ahí tenemos ejemplos de fibras ópticas. Uno prende la luz y uno ve cómo la luz se propaga sin difracción. Ya lo habíamos comentado. Y otro ejemplo más. Aquí un poco uno cómo las construye, uno esencialmente toma vidrio, lo calienta, lo derrite y lo estira y espera que se enfríe. Es así como uno construye. Son torres muy bonitas, a veces son de 5 metros, 7 metros, uno puede así, va levantando así para abajo, así van construyendo las fibras. Es bastante bonita la construcción, digamos. Cómo se hacen, son muy estéticas, digamos. Ahí está la red que tenemos en el mundo. Esa línea roja muestra cómo conectamos distintos lugares del planeta. Lo que sea a la izquierda tenemos una fibra que conecta, no sé, Santiago con Isla de Pascua o con Australia, ¿no? Tenemos en nuestra forma actual de cómo nos comunicamos, digamos. Hay varias que son entre continentes. Aquí hay una imagen tipo las fibras que usamos 2 medios, pero como los que vemos acá, y lo que uno hace es que simplemente que el ángulo de incidencia o el ángulo que está acá sea mayor que el ángulo de reflexión. Recuerden que el ángulo de reflexión tiene que ver con que el seno, ese ángulo tiene que ser mayor o igual a L', L' en el medio de afuera y en el adentro. Con eso obligábamos a que hubiera reflexión total. Entonces, ¿qué lo quiero mostrar? Bueno, me gusta esta imagen que está acá. Entonces, esto muestra el tipo de fibras que usamos, son de distintos tamaños, no puede fabricar distintos modos. Por ejemplo, la aquí es plana, es más bien la de arriba, la que hemos estado discutiendo, digamos, más bien plana. Como lo que vemos acá, tenemos un índice de reflexión y tenemos un salto abrupto al índice de reflexión. Por ejemplo, tenemos vidrio y arena. Y en ese caso, entonces tenemos que definir el ángulo. Pero uno hace, por ejemplo, materiales en los cuales uno construye continuamente eso, o sea, que no sea tan abrupto, que sea más suave, no es para el medio de omega, hay capas límites. Entonces, cuando hay capas límites, uno lo observa cuando ya las fibras son un poco más pequeñas, hay una cosa así, y obviamente, como el índice de refracción está cambiando, no se propaga en línea recta. ¿Okay? Se lo pueden imaginar esto como un continuo medio con distintos índices de refracción, y la propagación ahora no es línea recta, sino que la propagación son líneas juntas. ¿Ya? Y lo usamos, y esta es la forma realmente en que lo usamos. Tenemos ese tipo de fibra, este tipo de fibra. Y acá hay algunas que son más chicas cuando uno esencialmente quiere propagar algo muy, muy localizado, que en este caso uno trabaja en lo que llamamos fibra monomodo, y en la realidad tenemos multimodo. Pero quiero mostrarles esto que me gusta, que me pareció muy bonito, muy interesante, que está acá, que es un video que está en esa misma página de YouTube, pero está en inglés, que me gusta, se los voy a mostrar y comentar, en la cual, digamos, muestra un poco cómo funciona la fibra óptica, y en este caso, cuando es un líquido muy viscoso, que está ahí, un polímero en realidad. Entonces aquí la persona está tratando de buscar que ocupa distintas fibras ópticas, digamos, prende el láser que está ahí, y vamos a ver cómo se propaga. Pero esta parte que no me interesa tanto, se verifica, prende ahí, por una cámara y uno ve cómo se propaga la luz, a pesar que la luz va a propagarse en esta estructura complicada. Todo eso funciona si el ángulo, por supuesto, es pequeño. Pero esto es lo que me interesa, quiero que lo vean porque no pueden. Entonces tiene este bidón que está ahí, va a tener un ángulo de salida, por donde va a salir el líquido, va a colocar el polímero, que va a decir cuál es, pero tiene otro hoyo al otro lado donde va a introducir un láser como este y va a probar. Entonces, por propileno, que va a colocar, y entonces por acá tenemos un láser que va a usar el mismo como lápiz, y la láser que si llena el estante, entonces el fluido va a tratar de caer, pero la luz entonces cómo se propaga, es muy interesante, veamos cómo se propaga la luz. Entonces ahí lo vamos a aprender, se puso lentes para cuidarse un poco su vista, digamos, me parece bien. Entonces empieza a salir el líquido, okay, ahí está, y vemos cómo, fíjense el ángulo, cómo va chocando, y lo podemos ver transparentemente, tal como funciona la fibra óptica, vemos incluso cómo se propaga el líquido perfectamente, tanto del interior, o como vemos la reflexión ahí perfecta, como pega y todo. Si fijan, no es completamente en línea recta, eso quiere decir que seguramente el fluido se mueve completamente más lento, y eso hace que tengamos rayos un poco curvos, pero de todas maneras muestra un poco los distintos índices de refracción, y muestra esto también, te digo, cómo la luz se propaga en un medio, y con eso hacemos cosas tan útiles como comunicación. Es eso, usamos enormemente esta idea trivial de la ley de refracción para poder explicar, digamos, cómo está puesto en nuestra realidad cotidiana.
Quería mostrarles este ejemplo porque me parece, también uno lo ve en teoría, pero claro, es mucho más fácil imaginarse cómo las cosas funcionan. Muy bien, entonces vamos a llegar hasta ahí, pero sigan viendo mientras vemos eso, y entonces lo que voy a decir es que lo último voy a hablar de cosas. Y la próxima clase vamos a empezar a estudiar radiación. Para eso voy a empezar a estudiar qué pasa y cómo podemos calcular los campos eléctricos. Bueno, cada vez nos dice más que claridad, pero primero vamos a calcular cosas que se sabían, y después de eso ya nos vamos a decir la idea. Pero primero te voy a enseñar cómo poner la radiación. En particular, vamos a estar bastante tiempo en una cosa, bueno, ahí está explicando cómo se construyen, vamos a estar tiempo en una cosa esenciales de línea vigente, el problema de una partícula. Entonces, pregunta si el electrón se mueve en línea recta o hace una trayectoria cualquiera, cuál es el campo eléctrico. Bueno, vamos a cosas bien entretenidas que salen de ahí, como potenciales de radiación y no radiación, que vamos a descubrir que son muy tremendas. Cuando se mueve un electrón, no todo es radiación, vamos a ver que hay una parte que no es radiación, otra que sí es radiación. La vamos a poder calcular en el tema. Por ejemplo, puede ser fibras más modernas, son estas multicore que llamamos, y tienen varios bonitos y que hacemos hoy en día cosas mucho más interesantes. Lo malo que les mostré antes, tienen estas son core homogéneos. Con esta multicore podemos tener muchísima más información, porque usamos los modos, usamos los distintos modos, por tanto, hacemos más y más información de forma más eficiente, seguramente en el futuro vamos a tener más y más padres con estos multicore. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta, observación de lo que tienen. ¿Okay? Bueno, espero que se entretengan con las fibras, son algo bonito, agradable, digamos, que vale la pena conocer. Muy bien, entonces nos estamos viendo entonces la próxima semana.